Hay una palabra, mis amados, que muchos de nosotros hemos visto en lo que es este capítulo 7 y lo hemos, muchas personas han mencionado esta palabra y muchas veces podemos, es más, hermanos, hay iglesias con el nombre de esta palabra. Hay fundaciones, hay organizaciones que son llamadas por esta palabra. En el capítulo 7 de Primera de Samuel hay una palabra, hermanos, que ustedes y yo la hemos compartido muchas veces, la hemos dicho y significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Quién me puede decir esa palabra? Rehobó. ¿Cómo? Rehobó. No. La palabra esta significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice la palabra en el capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Ebenezer. No sé cuántas iglesias yo conozco que así les han nombrado Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo creo que cada uno de nosotros, mis amados, podemos decir esa palabra, podemos decir esa frase, podemos aplicar esa frase a nuestras vidas en 2021. Porque hasta aquí el Señor ha sido fiel. Amén, amén. Y le voy a decir una cosa, mi amado. Hasta aquí Él ha sido fiel, pero no quiere decir que mañana o pasado Él no va a seguir siendo fiel. Porque Él ha sido fiel a través de las edades en todo tiempo, aunque su pueblo no sea fiel. Así es. Y la Biblia dice, mis amados, si ustedes ven aquí en este pasaje, quisiera que ustedes vieran este pasaje del 1 en adelante de 1 de Samuel capítulo 7, cómo el pueblo llega a tener este momento en la vida de ellos, que ellos puedan proclamar esa frase: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, hasta aquí el Señor nos ha acompañado. En este primer versículo vemos en la palabra de Dios, dice: vinieron de Kiriat a Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Ahora, hermanos, cada vez que el arca, esta arca del pacto estaba en presencia del pueblo, había bendición, había algo que sucedía dentro del pueblo, porque el pueblo reconocía la presencia de Dios. Pero muchas veces, mi amado, esa arca vino a representar algo y vino, en vez de ser un pensamiento de la presencia de Dios, vino a tomar el lugar de Dios en cierta ocasión. Porque comenzaron ellos no solamente a tener el arca del pacto, sino agregarle otros dioses a la creencia y a la confianza que tenían en el Señor. Y dice la palabra de Dios: Israel tenía el arca, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Dice la palabra en Isaías, dice: este pueblo me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es algo bien tremendo cuando lo vemos en esta ocasión. Dice la palabra, el siguiente versículo, dice: toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Había algo que estaba el pueblo sufriendo. Veían ellos, mis amados, lo que estaba sucediendo alrededor de ellos y lamentaban en pos de Jehová. Y tenían mucha razón con lamentar. Porque, mi amado, cuando ustedes y yo pasamos ciertas cosas en la vida que no van muy de acuerdo a nosotros, que no están, que digamos, que no es una bendición que usted está viendo, muchas veces pensamos y nos agarramos de que a lo mejor estamos de esta manera porque Dios quiere que estemos de esta manera. Pero, mi amado, déjeme decir una cosa.
lo que sucede en la vida del pueblo de Israel en este momento es que tenían razón de lamentar porque sus ciudades estaban en ruina. Si lo vemos en la palabra de Dios, ellos estaban, el ejército de Israel era un ejército derrotado. Ellos estaban bajo el dominio filisteo y todo era, mi amado, por no estar bien con Dios. Muchas veces una persona dice, es que es la voluntad de Dios de que yo esté en este momento, pero muchas veces atribuimos lo que Dios tiene para nosotros y sucede porque hay consecuencias a la vida que yo llevo de que suceda lo que sucede por no estar conectado a Dios. Y es donde está, porque dice la palabra, hermanos, si usted lo ve en Juan capítulo 15, dice la palabra que cuando ustedes y yo estamos conectados a Dios, llevamos fruto. Ya no solamente tenemos esperanza, pero llevamos esperanza. Tenemos palabra, tenemos algo que compartir, tenemos algo que está viviendo dentro de nosotros y lleva más allá de lo que es simplemente la palabra de uno, sino que lleva consigo lo que sigue en adelante aquí. El pueblo lamentaba por su situación. ¿Cuántas personas, mis amados, en este día están lamentando la situación de ellos? Porque sabemos, una de las cosas, como dijeron ustedes hace ratito, Dios ha bendecido, Dios ha sanado, Dios ha obrado, Dios está cambiando, Dios está transformando. Todo está en control de Dios. En lo más oscuro de la noche, dice la palabra, entre más se acerca el amanecer, en lo más oscuro. Y la Biblia dice que el gozo, la alegría viene por la mañana, en medio del dolor. Y lo vemos en esta palabra de que el pueblo estaba siendo derrotado, estaba siendo arruinado, el pueblo estaba bajo el dominio filisteo. Si lo vemos en esa parte de primera de Samuel capítulo 7, versículos 1 en adelante. Y luego habla Samuel, el profeta de Dios, el varón de Dios, aquel que viene delante de ellos, y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel y dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, fíjense, hermanos, dice la palabra, de todo vuestro corazón. Él llama a Israel a un arrepentimiento, mi amado. Fíjense que el domingo preguntamos, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si Estados Unidos oyere la voz de Dios? Vamos a hacerlo un poquito más personal. ¿Qué pasaría si esta iglesia oyere la voz de Dios? ¿Qué pasaría si yo oigo la voz de Dios? Porque cuando dije, ¿verdad? ¿Qué pasaría en Estados Unidos si Estados Unidos oyera la voz de Dios? Pues algo bien tremendo, son muchas personas. Pero ya cuando lo ponemos a una persona, a mí, oír y escuchar y atender la voz de Dios, entonces ya, pues está bien, pero me gustó más cuando éramos todos. Dice la palabra, Samuel llama a Israel a arrepentirse de todo corazón de adentro. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ahora, cuando una persona hace una decisión de volver a Jehová, pues ustedes y yo, esa persona dice, yo vuelvo a Jehová, yo regreso al Señor. Pero ¿qué sucede? Ustedes y yo no lo vemos. Eso no se puede ver con los ojos naturales. Así que tiene que haber evidencia. Tiene que haber algo, mi amado, que no solamente le diga a la persona que ha vuelto su corazón a Dios, sino que tiene que haber, dice la palabra, frutos de arrepentimiento. Tiene que haber algo que en la vida de nosotros nos lleva a que las obras que estamos haciendo simplemente sean obras que identifiquen lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué diferencia? Una de las cosas, esta semana pasada estaba platicando con un joven y le pregunté, porque él ya hizo una decisión para Cristo Jesús,
Y le preguntaba, yo le dije, pues, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que te detiene a ti para que seas bautizado? Y él me dice, es que no estoy listo porque no creo estar totalmente. Y digo, pero cuando te entregaste a Cristo, eso sucedió por dentro. Y el bautismo viene a ser un testimonio al mundo de lo que sucedió por dentro. En otras palabras, tiene que haber evidencia. ¿Qué le dijo Santiago al pueblo de Israel? No me digas que crees en Dios, que tienes fe. Muéstrame tus obras. Hablando con el señor que a quien le compramos estas ¿cómo se llama? Los framings, lo que vamos a hacer en el templo. Él me decía, bien importante, pastor, que una persona no diga, yo tengo fe, sino que le pueda decir al mundo, miren cómo vivo, y deje que el mundo juzgue de la fe que uno y otro tiene. Dice la palabra, Samuel le dice al pueblo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Dice, quitad los dioses ajenos y a Astorat de entre vosotros. En otras palabras, lo que está sucediendo por dentro, tiene que haber algo de evidencia para que los que están alrededor de nosotros vean que hay algo diferente. Amén. Sí, Señor. La Biblia dice bien claramente, he aquí que hemos sido criados nuevamente, he aquí todas las cosas viejas pasaron, pero ahora todas son hechas nuevas. Y si no hay nada nuevo, entonces ¿qué ha pasado? Dice la palabra, quitad los dioses ajenos. Y lo que sucede, hermanos, que para poder dar la evidencia de que ha habido algo en el corazón de nosotros, un arrepentimiento genuino, que el corazón no se puede ver, mi amado, pero la evidencia sí se ve. Y otra cosa que no tenemos que andar, ¿verdad?, nosotros gritando y saltando y diciendo y proclamando, somos de Cristo. Porque la vida de nosotros debe dar testimonio sin proclamarlo, sin decirlo, porque la evidencia es una vida transformada. Dice la palabra, quitad los dioses ajenos y a los de entre vosotros. Tiene que haber. Ahora, como si fuera poco, dice, y preparad vuestro corazón a Jehová. ¿Cómo se prepara el corazón, hermano? ¿Cómo se prepara el corazón para Jehová? Y una de las cosas, ¿verdad?, que muchas veces lo podemos ver en la palabra, y preparar nuestro corazón para Jehová. Ok, vamos a preparar, pero ¿cómo se prepara el corazón para Jehová? Una de las cosas que ustedes y yo podemos ver es lo que dice la palabra en el capítulo 4, versículo 19 de Marcos. Dice la palabra, lo que sucede, mis amados, es que estamos tan ocupados y preocupados por lo que el mundo nos está distrayendo. Dice la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace sin fruto. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el Señor es simplemente hay que tomar y poner en prioridad qué es lo más importante para nosotros. Se prepara el corazón. Y lo que sucede, hermanos, es que el pueblo de Dios en el tiempo estaban ellos queriendo quedar bien con todos los demás pueblos. Y pues no es así lo que está sucediendo aún en este día. Muchas veces queremos simplemente quedar bien con todos y que todos nos hagan un pat on the back, que nos simplemente nos palmeen la espalda y que digan muy bien, muy bien, cuando sabemos que estamos siendo simplemente cómplices
de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y no personas que estamos dando el fruto de lo que está dentro. Dice la palabra: preparad vuestro corazón a Jehová. Y me gusta mucho lo que dice en Oseas capítulo 10 versículo 12. Dice la palabra de Dios: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y esta palabra: haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dice: haced para vosotros barbecho. En otra palabra, lo que está diciendo, hermanos, es que hay que preparar la tierra, este corazón, donde va a caer la palabra. Preparad vuestro corazón para Jehová. En otras palabras, simplemente: Señor, que este corazón esté listo, presto, limpio, para que esa palabra que tú tienes para mí sea esa palabra que disfrute mi corazón. Dice, en otras palabras, hay que hacer los surcos en el corazón de nosotros. Yo no sé si ustedes, nosotros cuando íbamos a trabajar allá al norte, trabajamos en la labor, una de las cosas que veíamos es cómo el patrón hacían lo que tenían que hacer, los surcos, y cómo ellos preparaban la tierra de antemano para poder sembrar la semilla. Y la palabra, mis amados, es la semilla. Y si esa semilla, no es caso como aquí, hermanos, si yo te agarro unas semillas y las aviento aquí en la carpeta, pues ahí se van a quedar hasta que se recojan esas semillas. Pero si usted va allá afuera y prepara la tierra y le pone fertilizante y le pone agua y le pone todo y prepara la tierra y avienta la semilla, esa semilla va a dar fruto. Es lo que está diciendo, dice: preparad vuestros corazones para ver a Jehová. Preparad vuestro corazón a Jehová. Y si lo vemos, estas personas lo que habían hecho, mis amados, habían agregado a otros dioses y no solamente servían a Jehová. Dice la palabra: preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Y dice: y os librará de la mano de los filisteos. Qué tremendo es, mi amado. Bien tremendo lo que dice la palabra aquí. Prepare su corazón, solo sirvan al Señor y Él va a hacer la obra. El Señor va a venir a hacer la obra. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, dice la palabra, y sirvieron solo a Jehová. Hubo avivamiento, hubo arrepentimiento, hubo una visita de parte de Dios y sirvieron a Jehová. Ahora, déjame decir una cosita aquí, porque algo bien tremendo: cuando una persona llega al momento de arrepentirse, muchas veces Dios no quiere que estemos allá solos, sino que hay algo aquí que lo podemos tomar. En el versículo 5 del capítulo 17 de 1 Samuel dice: y dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. En otras palabras, cuando una persona llega a conocer a Cristo, viene a entregarse a Cristo, vuelve a Jehová una persona, hermanos, cuando hay arrepentimiento tiene que haber compañerismo, tiene que haber reunión, tiene que reunirse. Dice la palabra allá en Hebreos, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que busquemos al cuerpo en cuanto ese día del Señor se acerca. Es importante el compañerismo. Yo sé que en este tiempo nos hemos echado de menos mucho que nos hemos echado de menos. En la familia ha sido difícil, aquí en la iglesia ha sido difícil, porque yo sé que muchos quisieran estar aquí esta noche, o tal vez el domingo, y unas personas han dicho bien derecho, bien claro, han dicho: hermano, no nos espere hasta que esta cosa se acabe. Y pues uno los entiende, pero hay la necesidad
de reunirse. Dice la palabra, y se reunieron en Mizpa. Ahora, si usted ve esa palabra, Mizpa es un lugar. Es un lugar donde en este lugar, en dos ocasiones, la primera vez que se menciona la palabra Mizpa es cuando Jacob y Labán se separaron. Porque la palabra Mizpa es un lugar y allí hubo separación. Y habla de que ustedes y yo nos hemos a la misma vez separado de lo que hacíamos antes a lo que ahora vamos a hacer. La vida de Jacob, se despide él de su suegro, que es su tío, y se despide y se va porque su vida vieja ya estaba atrás. Ahora él iba a imponer otra vida completamente. Tiempo de separación. Y si lo vemos en la palabra, allí también hubo un arrepentimiento en esta misma ciudad. El arrepentirse tiene por resultado compañerismo, reunirse. Y si vemos, dice la palabra de Dios, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Una separación de lo que estábamos haciendo, ahora ya no. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron miedo. Los hijos de Israel, fíjense, Dios está obrando en su vida, Dios está cambiando, los Dios están diciendo que estamos arreglando cuentas con Dios. Oyen que el enemigo viene y el pueblo teme. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por eso? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo voy yo a enfrentar el día de mañana? Dice, y tuvieron temor de los filisteos. Y eso provocó en ellos, dice la palabra. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no dejes de orar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que Dios nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hace Samuel? Dice la palabra que tomó un cordero de leche, corderito, y lo ofreció en sacrificio a Jehová. El mensaje de este corderito, hermanos, viene a ser la maldición que debiera haber caído sobre Israel. Cayó en ese corderito. Dice la palabra, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Otra vez, mi amado, en el Antiguo Testamento, un prototipo de Jesús. ¿Qué fueron las palabras de Juan el Bautista cuando él ve a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, ya el pecado ya no es cubierto, el pecado ya no es tapado, ahora es quitado por la gracia de Dios. Bien diferente, es un llamado a una oración y cuidado de parte de Dios. Y dice la palabra, y Jehová le oyó. Y David, en Salmo número 99, confirma algo que sucedía en la vida de Samuel, y también en la de Moisés y la de Aarón. En el capítulo 99 de los Salmos, versículo 6, dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos invocaban a Jehová y Dios les respondía. ¿Qué sucedió? Samuel clamó a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Ahora, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Qué hacemos? Podemos seguir temiendo, podemos seguir temblando, podemos seguir asustados, podemos seguir cohibidos en lo que está sucediendo. Pero déjeme decir lo que sucede, mi amado, cuando el pueblo está bien con Dios. Fíjense lo que dice, lo que sucede allí. Dice la palabra de Dios. Mas Jehová
tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Fíjense más, el trueno los estremeció de tal manera que se confundieron, trajo confusión al pueblo de Israel. Y a la misma vez, el mismo trueno trajo confianza al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso, mi amado? Que cuando ustedes y yo estamos pasando por algo bien difícil, cuando estamos pasando por algo que está más allá de lo que yo puedo agarrar y controlar, cuando estamos pasando por algo que está fuera de lo que yo puedo hacer algo en ello, yo puedo confiar en el Señor. Amén. Y que ese trueno sea tan fuerte que al enemigo lo confunda, pero a mí me dé confianza. ¿Y qué diferencia es cuando dice la palabra de Dios: y fueron vencidos delante de Israel? Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos hiriendo. En otras palabras, el enemigo huyó. El enemigo corrió, porque Jehová peleó su batalla de ellos. ¿Qué diferencia es, mi amado? Y ahí es donde sucede esta palabra. Porque muchas veces, hermanos, decimos: hasta aquí nos ha ayudado Jehová y está en la Biblia. Pero muchas veces no nos damos cuenta lo que sucedió para que Samuel pudiera poner esa piedra en memoria. Y es algo bien tremendo, hermanos. Es como algo para recordar. Algo que queda escrito, aunque no con palabras, pero la piedra, la roca que él pone allí en ese lugar, dice la palabra de Dios: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Cada vez, hermanos, fíjense, algo bien tremendo. Cada vez que pasaran por allí y el niño o la niña preguntaran: oye, dad, oye, papá, oye, mamá, ¿qué significa esa piedra? Una oportunidad para darle gloria y honra a Jehová nuestro Dios. ¿Sabes una cosa, mi hijo? ¿Sabes una cosa, mi hija? Vamos a sentarnos aquí a la orilla y deja platicarte lo que sucedió en este lugar. Una de las cosas, mis amados, que sucede en la vida de cada uno, bueno, yo digo de padre como yo, que somos padres, es que nuestros hijos se enamoren de Dios, que le sirvan con todo su corazón. Y cuando pregunte: Dad, tú dijiste esto en una ocasión, ¿qué significó esto? Que ustedes y yo podamos llegar a ese lugar. Una de las cosas más grandes de los recuerdos que yo tengo es eso, de que yo pueda, están mis hijas acostadas en su cama y vengo yo y me estaciono en medio de ellas y comparto la palabra con ellas. Y como ustedes saben que nos encanta la música, y al último resultábamos cantando. Y esas memorias, esas piedras, quedan allí como testimonio de quién Dios es en nuestras vidas. Dice la palabra: y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Mis amados, hay mucha gente que no ha llegado a 2021. Hay muchos seres queridos que han pasado para estar con el Señor. Y dice un hermano en Cristo bien tremendo, dice: pues qué bueno que se fueron, porque ellos están bien contentos. Ellos deben estar llorando por nosotros que estamos aquí todavía sufriendo. Ellos ya están allá dando patadas a la calle de oro allá y todo eso, y nosotros aquí estamos todavía sufriendo.
Yo no estoy, dice él, yo no estoy mourning, yo no estoy grieving, yo no estoy doliendo porque se fueron. Ellos deben estar dolidos por nosotros. Pero sabe una cosa, hermanitos, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Ahorita que ustedes dieron testimonio, hermanos, lo que estaban haciendo ustedes es diciendo la palabra Ebenezer. Cada testimonio que ustedes comentaron, aunque no dijeron esa palabra ni tampoco la frase hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero sí estábamos diciendo Ebenezer. Había una piedra, había una memoria, había algo dejado allí para que el mundo lo viera. ¿Qué está pasando, mis amados, en nuestra vida que está fuera de nuestro control? ¿Qué hemos agregado a nuestra fe aparte de Dios? ¿Está nuestra confianza en Dios solamente? Y por último, ¿es Dios el que pelea nuestras batallas? A veces que queremos ayudarle. Y a veces que le digo al Señor, Señor, yo te ayudo, Señor. Dame chance, yo te ayudo. Y lo digo en serio a veces, hermanos, de veras, porque a veces se ve tanto que nomás no. Y muchas veces es Dios el que pelea nuestras batallas. Estamos sirviendo a Él solamente. ¿O le hemos agregado algo más a nuestra fe? Porque muchas veces llega el momento en la vida de nosotros de que muchas veces le agregamos algo más a Dios, como lo hicieron los israelitas. Y lo hicieron para quedar bien con los que estaban alrededor de ellos. Dios nos libre, hermanitos, de que comprometamos nuestra fe y agreguemos algo más a lo que Dios nos está indicando. Mis amados, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, que podamos como pueblo, Señor, como pueblo, Señor, simplemente venir ante tu presencia y decirte a ti, Señor, de todo corazón volvemos. Señor, de todo corazón hacemos todo a un lado. Preparamos, Señor, nuestro corazón para ti, Padre. Y a ti vamos a servir únicamente. Y esperar en esa esperanza que tenemos en Cristo. De que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Y nos vas a llevar de victoria en victoria. Gracias, Señor. De que vamos a celebrar, Señor, la obra tuya. No la obra nuestra, pero la obra tuya. Porque es el trueno tuyo, es el estruendo que hizo el milagro, tu presencia. Señor, esperamos ansiosamente ese trueno, ese estruendo de tu presencia. Señor, gracias. Bendito sea. Porque, Padre, hasta aquí tú has sido fiel. Aunque nosotros te hemos fallado, Señor, tú no nos has fallado a nosotros. Así es, Señor. Gracias por tu fidelidad. Aunque nosotros, Padre, llegamos cortos, tú, Señor, has llegado hasta el final. Te alabamos por lo bueno que eres. Bendecimos tu nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre poderoso de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: Amén, 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 amén. amén. Gloria.